En Radio Ágape presentamos Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Cristo en las Escrituras. Soy tu hermano en Cristo, Rubén Chacón, dándote la bienvenida a nuestro programa número 4, leyendo y comentando el quinto tomo del Pentateuco escrito por Moisés, el libro del Deuteronomio. En el programa de hoy nos adentraremos al capítulo 2 del libro del Deuteronomio, y que podríamos en su primera parte titularlo A propósito de gigantes. Y ya veremos por qué este título. 38 años después, el capítulo 20 de Números dice explícitamente que los hijos de Israel llegaron al desierto de Zin y acamparon en Cades. Recuerden, amigos y amigas, que en Cades precisamente, Deuteronomio lo llama Cades Barnea, Israel había quedado fuera de la tierra prometida y desde ese lugar Dios les había dicho que se devolvieran camino del Mar Rojo. Ahora, 38 años después, el libro de Números dice en el capítulo 20, versículo 1, que están de vuelta en este mismo lugar desde donde habían sido devueltos por el Señor. Esta referencia geográfica que da el libro de Números calza perfectamente con el versículo 36 del capítulo 33 de Números, que dice: y acamparon en el desierto de Zin, que es Cades. El capítulo 14 de Números, si ustedes recuerdan conmigo, nos había dejado en Ritma, que el Deuteronomio lo llama Cades Barnea, y retoma precisamente en Cades en el capítulo 20, como ya hemos dicho. Es decir, ha sido un viaje de Cades a Cades. Había llegado la primera generación a Cades y desde allí fueron devueltos a vagar por el desierto 38 años para finalmente llegar de nuevo a Cades Barnea. Dios había traído de vuelta a su pueblo al mismo punto e intentaba a partir de aquí conducirlos finalmente a Canaán. Podríamos decir así, amigos y amigas, Dios es un Dios de segundas oportunidades. Lo único distinto en esta ocasión era que la primera generación estaba casi completamente extinguida y ahora Israel estaba formado por israelitas de la segunda generación. Israel estaba así frente al mismo desafío que hace 38 años atrás. En otras palabras, los hijos están enfrentados al desafío que no pudieron soslayar sus padres. En aquella oportunidad, el informe de la primera generación había sido lapidariamente negativo. Ellos habían dicho, de acuerdo a Números capítulo 13, versículos 31 al 33, la primera generación había dicho: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac. Por eso el título es A propósito de gigantes. Y a propósito de gigantes, es interesante el aporte histórico que hace el libro del Deuteronomio al respecto. Noten esto, amigos y amigas. En el capítulo 2, cuando los hijos de Israel se encontraban acampados en los campos de Moab,
en su 42ª jornada, Moisés les recuerda que desde el momento en que Dios los hizo volverse de Cades Barnea, los israelitas vagaron por 38 años rodeando los montes de Seir. Estoy leyendo Deuteronomio capítulo 2, versículos 1 y 14. Una vez que murieron todos los hombres de guerra de entre el pueblo, el Señor ordenó a los hijos de Israel que bordearan el territorio de Seir, pero que no atacaran a sus moradores, porque yo, dijo Dios, he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Deuteronomio capítulo 2, versículo 5. En otras palabras, ustedes no ataquen a su hermano. Lo interesante, sin embargo, es que en Seir, dice el Deuteronomio, habitaban anteriormente los horeos, a los cuales tuvieron que echar los hijos de Esaú, y los arrojaron de su presencia, y habitaron en lugar de ellos. Deuteronomio capítulo 2, versículo 12. Es decir, el territorio que le fue otorgado a Esaú tuvo que hacer la misma experiencia de echar a los habitantes que habían para tomar posesión de este territorio que le había sido dado por el Señor a Esaú. Así que los tuvieron que arrojar de su presencia y habitar en lugar de ellos. Luego cruzaron el desierto de Moab los israelitas, y Jehová volvió a decir a Moisés: no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Recuerden que los hijos de Lot son Moab y ya me voy a acordar del segundo nombre de los hijos de Lot. Moab es uno de ellos. Así que la orden del Señor es: no molestes a Moab, porque yo les he dado a ese territorio a ellos por heredad. Así dice Deuteronomio capítulo 2, versículo 9. Y nuevamente el escritor del Deuteronomio vuelve a hacer una precisión histórica interesante. Dice así: los emitas habitaban antes allí. En el territorio de Moab estaba también habitado por los emitas. Ahora, eran grandes y numerosos como los hijos de Anac. También ellos eran considerados gigantes. Y los moabitas llamaban a estos gigantes emitas. Estoy leyendo Deuteronomio capítulo 2, versículos 10 y 11. Así que Ar era también la heredad de los hijos de Amón. Aquí está el otro hijo de Lot que no recordaba. Moab y Amón, hijos de Lot. Y también este territorio era de los hijos de Amón, hijo de Lot, al igual que Moab. Estos llamaban a los gigantes, los amonitas, los llamaban a los gigantes sonsomeos, a los cuales Jehová destruyó delante de los amonitas. Estos sucedieron los amonitas a aquellos y habitaron en su lugar. Deuteronomio capítulo 2, versículos 17 al 21. Así que no solo Israel tenía que enfrentar gigantes, sino lo mismo le había ocurrido a Esaú, lo mismo le había ocurrido a Moab y Amón, hijos de Lot. Lo mismo hizo Jehová con los horeos y con los sabeos. Estos últimos a manos de los caftoreos, probablemente cretenses. Deuteronomio capítulo 2, versículos 22 y 23. En conclusión, amigos y amigas, en esto de enfrentar gigantes, Israel no era una exclusividad. Sin embargo, y esto es lo que llama mucho la atención, los moabitas y los amonitas resultaron más obedientes en este aspecto que Israel. ¡Qué paradoja! Resulta que los moabitas y los amonitas no tuvieron mayores problemas en desalojar a sus gigantes para tomar su territorio. En cambio, Israel, la primera generación por lo menos, no se atrevió. Dudó de la palabra del Señor y no fue capaz de enfrentar estos gigantes para tomar la posesión de su herencia.
Tomemos en cuenta, amigos y amigas, que estamos frente a una nueva generación, una segunda generación. Así que dice el capítulo 2, versículo 14 del Deuteronomio: desde que salimos de Cades Barnea, esta segunda generación ahora sí en dirección a la tierra prometida, hasta el día en que cruzamos el arroyo de Ceret, pasaron 38 años. Para entonces ya había muerto toda la generación de hombres de guerra que había en el campamento, tal como el Señor se lo había jurado. Estoy leyendo el capítulo 2, versículo 14, la versión Dios habla hoy. El valle de Ceret tenía un arroyo, y cuando los hijos de Israel partieron de Ceret, cruzaron este arroyo conforme al mandato del Señor. Así dice el capítulo 2 de Deuteronomio, versículo 13. Lo importante es que en el mismo momento en que están cruzando el arroyo de Ceret, Israel entra al año 40 desde la salida de Egipto. Y para entonces, el momento en que cruzan el arroyo de Ceret, toda aquella generación, con excepción solo de Moisés, Josué y Caleb, está aniquilada. La generación que cruza el arroyo de Ceret es únicamente aquella representada por los varones que tenían menos de 20 años al momento del éxodo de Egipto. De aquí en adelante es solo la segunda generación la que avanza y la que entrará en la tierra prometida. Recuerden, amigos y amigas, que hemos dicho que esa primera generación que no entró a la tierra prometida representa la carne. La carne no puede ni quiere agradar a Dios ni hacer la voluntad de Dios. No puede ni quiere. Esta segunda generación, los niños, representada por los menores de 20 años, representa al Espíritu. Aquella generación que por gracia de Dios y que en respuesta a la fe de su pueblo recibe las promesas de Dios y experimenta la gracia de Dios. Una vez que cruzaron el arroyo de Ceret, viajaron hasta el otro lado del río Arnón. El lugar exacto, según Números 33:46, es Almón Diblathaim. Este río es límite de Moab entre Moab y el amorreo, según Números 21:13. La razón entonces por la cual entraron al otro lado del río Arnón la da el libro de Jueces capítulo 11 versículo 18. Dice así: después, yendo por el desierto, hablando de Israel, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Arnón, y no entró en territorio de Moab, porque Arnón es territorio de Moab. Aquí está claro entonces por qué acamparon al otro lado del río Arnón, porque a este lado del río es territorio de Moab, y el Señor dijo: no molestes a los moabitas. Conforme al mandato de Jehová en Ceret, Israel no molestó ni atacó a Moab ni a Amón, ambos hijos de Lot. Así lo dice el capítulo 2, versículos 9 al 19. Es decir, que los israelitas, cuando cruzaron el río Arnón, y aquí viene lo interesante, se introdujeron abiertamente en territorio de los amorreos. Según el Deuteronomio, el Señor les había dicho: vamos, pónganse en marcha y crucen el río Arnón. Yo haré caer en manos de ustedes al amorreo Sehón, que es rey de Hesbón, y a su país. Entren en su territorio y declárenle la guerra. A partir de hoy, haré que ante ustedes todos los pueblos de la tierra se llenen de espanto. Estoy leyendo el capítulo 2 del Deuteronomio, versículos 24 y 25, en la versión Dios habla hoy. Esta orden que recibe la segunda generación era la misma que había recibido la generación
salida de Egipto, de acuerdo al Deuteronomio capítulo 1, versículos 19 y 21. Entonces ahora pasa en el capítulo 2, a partir del versículo 26, Moisés a recordarles la victoria precisamente sobre los amorreos, en este caso particular sobre Sehón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán. Desde el desierto de Cademot, Moisés envió embajadores a Sehón, rey de los amorreos, diciendo: pasaré por tu tierra, por el camino iré sin apartarme ni a diestra ni a siniestra. La comida me venderás por dinero y comeré, el agua también me darás por dinero y beberé, solamente pasaré a pie. Mas Sehón, rey de Hesbón, no quiso que pasásemos por el territorio suyo. Capítulo 2, versículos 26 al 30. A diferencia de Edom y Moab, los amorreos no solo no quisieron dejar pasar a Israel por su territorio, sino que abiertamente lo atacaron. Pero esta acción de los amorreos no era otra cosa que una señal del cielo para que Israel los derrotara y pudiese tomar posesión de su territorio. Según el libro de Deuteronomio, la razón por la cual Sehón actuó así, de oponerse y atacar a Israel, obedece a lo siguiente. Leo capítulo 2 del Deuteronomio, versículo 30, y ponga atención con esto, amigos y amigas. Porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu de Sehón, rey de Hesbón, y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano como hasta hoy. Qué tremenda y gloriosa verdad está implicada aquí. Cuando los enemigos de Cristo se levantan contra la iglesia, no significa que nuestro Dios lo haya permitido para que ellos nos venzan o nos destruyan. No, sino todo lo contrario. Cuando ellos se levantan contra el pueblo del Señor es porque el Señor los ha entregado en nuestras manos. ¿Te das cuenta? ¡Qué tremenda verdad! Por lo tanto, no había que temer, porque dice Dios: yo he endurecido su corazón, yo he obstinado su espíritu, justamente para entregártelo en tus manos y que tú puedas vencerlos. Nuestro Dios los ha endurecido para ponerlos bajo nuestros pies. La señal que Dios había endurecido para ponerlos en nuestros pies es precisamente el hecho de que se levante y nos ataque. Así los israelitas derrotaron a Sehón y se apoderaron de su territorio desde el río Arnón hasta el río Jaboc, es decir, hasta la frontera entre Amón y Galaad. Este territorio era anteriormente propiedad de los moabitas, pero los amorreos se habían adueñado de él por medio de la fuerza. Aquí hay otra razón por la cual los amorreos debían ser desalojados, porque habían conquistado territorio que Dios le había otorgado a Moab. Un siguiente río subiendo hacia el norte en el mapa de Israel era el río Yarmuk. Este era el límite norte de Galaad. A partir de este río hacia el norte se encontraba el territorio de Basán, que tenía por rey a Og. Entonces subieron los israelitas camino de Basán, y Og, rey de Basán, salió contra ellos para pelear en Edrei. Los hijos de Israel no solo tomaron posesión de todo el territorio, sino que mataron a Og, a sus hijos y a todo su ejército hasta no dejar sobreviviente. Se apoderaron de las 60 ciudades que se encontraban en la región de Argob, del reino de Og en Basán. Todas esas ciudades estaban fortificadas con altos muros y con portones y barras, sin contar las muchas aldeas no amuralladas. Y estoy leyendo el capítulo 3 de Deuteronomio, versículos 3 y 5. Todos estos datos son recordados con el fin de dejar constancia que nada de esto
habría sido posible si Jehová no hubiese entregado en las manos de Israel a todos sus enemigos. Esta es la verdad gloriosa. Solo cuando Jehová nos ha entregado a nuestros enemigos es que entonces podemos entrar y vencerlos, derrotarlos y saquearlos. Pero esta es la verdad del Evangelio. Cristo ha vencido. En la cruz del Calvario ha derrotado a todos nuestros enemigos y por lo tanto nos ha dado victoria sobre ellos. El total del territorio que los israelitas habían tomado en posesión al este del Jordán de mano de los dos reyes amorreos, Sehón y Og, abarcaba en definitiva desde el arroyo Arnón hasta el monte Hermón. Así dice el capítulo 3, versículo 8. Por último se deja constancia que Og, rey de Basán, era el último de los gigantes de esa región. Su cama era de hierro y medía 4,5 metros de largo por 2 de ancho. Hasta aquí, amigos y amigas, el recuento histórico que está haciendo Moisés en este primer discurso de despedida, recordándole a la nueva generación las victorias que experimentó la primera generación, de la cual algunos de ellos, probablemente muy niños, fueron testigos. Moisés está intentando despertar el corazón de este pueblo para que pueda levantarse en fidelidad y seguir a su Dios, ya que Él está a punto de partir de este mundo. Así, amigos y amigas, terminamos nuestro programa de hoy, invitándoles a que nos continuemos viendo en nuestro próximo programa. Benditos somos. Chao. En Radio Ágape hemos presentado Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón.